Muy buenos días a todas las personas que se conectan al segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible. Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples. Organizado por la Fundación Friedrich Ebert en alianza con Foreign Affairs, el diario El Espectador y Es Global. Yo soy Isaac Morales y los estaré acompañando en cada uno de los paneles y conferencias a lo largo de este Congreso. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live de las cuentas de FESCOL, de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, del diario El Espectador, de Foreign Affairs Latinoamérica y de Es Global. A quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, quisiera recordarles que contamos con la opción de traducción simultánea a inglés y portugués, activándola en el botón que se encuentra en la parte inferior del banner de opciones de Zoom. También quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom y de la caja de comentarios que se encuentra en Facebook. Sin duda, el contexto latinoamericano se enfrenta a un cambio. Sumado a la crisis de la globalización y la democracia, la llegada del COVID-19 ha pronunciado los altos niveles de desigualdad y vulnerabilidad de algunos países de la región, manifestándose en ciertos indicadores como los relacionados con violencia doméstica y feminicidio. Pero además se han expresado respuestas de algunos gobiernos enmarcadas en un enfoque estadocéntrico y nacionalista, con el cierre de fronteras y la militarización de algunos aspectos civiles, como el orden público y el control de las medidas sanitarias. Asimismo, nos hemos enfrentado a un proceso de reconfiguración del crimen organizado, que pretende cooptar algunos vacíos estatales e instrumentalizar grupos vulnerables de la población. En este contexto, la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible realizará su segundo congreso entre el 23 y el 26 de noviembre del 2020 de manera virtual, con el objetivo de identificar problemas y proponer soluciones a los desafíos de la etapa actual. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Cristina Birke Daniels, directora del proyecto de la Red Latinoamericana de Seguridad de la FES y representante de la FES en Colombia, para hacer la apertura del Congreso. Cristina, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelencias, damas y caballeros, queridos participantes de nuestro Congreso. Como directora de la línea de trabajo regional de seguridad de Friedrich Ebert Stiftung, les doy una cálida bienvenida y quisiera aprovechar para dar las gracias a todos los aliados, panelistas y sobre todo los equipos fantásticos técnicos que han realizado este congreso. Por segunda vez nos reunimos para llevar a cabo este Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible. Desafortunadamente, en esta época es un evento, un espacio virtual, pero no obstante es una oportunidad de llegar también con nuestros mensajes más allá de América Latina y me encanta que podemos dar la bienvenida a participantes de todo el continente y de Europa. Nuestro objetivo común hoy es debatir y apoyar los enfoques de la política de seguridad en América Latina que propaguen un concepto de seguridad amplio, con un enfoque inclusivo y sostenible. El que todos pueden beneficiarse de la seguridad es para la Fundación parte de nuestra concepción democrática. La seguridad debe ser un bien público, con relaciones cívico-militares democráticas, con mecanismos de control democrático del sector de la seguridad. Lo que es más importante aún, un Estado de Derecho que funcione y proteja los derechos humanos de toda la ciudadanía. Debemos tener en cuenta que diferentes personas están expuestas a diferentes riesgos de seguridad. Vivimos en un mundo en donde la ciudadanía tiene múltiples identidades. Esto no es un lujo de las sociedades del norte, sino una realidad compartida. Frente al hiperconservadurismo populista de estos tiempos, debemos trabajar conjuntamente para garantizar los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Esto también es seguridad. En Alemania, como en otras partes del mundo, la extrema derecha se ocupa de la cuestión de seguridad de una manera que se está volviendo peligrosa para la democracia. La seguridad sin justicia, libertad y garantía de los derechos humanos es autoritarismo. La seguridad con justicia y en libertad es la democracia. Vivimos en una época de crisis y de tensión. Tanto la pandemia de coronavirus como los efectos de la crisis climática están poniendo a prueba nuestra capacidad de supervivencia. Y las relaciones internacionales se enfrentan así a grandes desafíos. Mientras que una gran parte de las personas están dispuestas a sacrificar sus propios derechos y libertades para mejorar las condiciones de salud pública, los gobiernos tienen que reaccionar de manera responsable y deben tener cuidado de tomar medidas razonables y no autoritarias para luchar contra la enfermedad. El multilateralismo, que debería ayudarnos en esta situación compleja y difícil a resolver juntos nuestros problemas, se ha visto profundamente afectado en los últimos años. Los desafíos de seguridad en distintos continentes y países requieren casi siempre soluciones conjuntas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y todas las panelistas de distintos países que debatirán con nosotros durante los próximos 4 días. Estoy segura de que escucharemos unas sugerencias sabias sobre cómo dar mejor forma a la política exterior y de seguridad en estos tiempos difíciles. La seguridad solo puede lograrse mediante la cooperación y me gustaría agradecerles hoy su cooperación. La Fundación Friedrich Ebert, a través de la Red para Seguridad Inclusiva y Sostenible, ha trabajado en los temas mencionados a lo largo del año. A este respecto, les invito a seguir las actividades de las redes sociales en los medios de comunicación, así como a través de nuestras publicaciones, newsletters y eventos. No habrá soluciones simples para las crisis complejas. Solo lograremos conseguir una seguridad cooperativa, inclusiva y sostenible en América Latina y el mundo si trabajamos de manera conjunta. Ahora me gustaría expresar mi agradecimiento una vez más y de manera exclusiva a 2 personalidades políticas que abren esta emocionante semana con nosotros. Reciban una cálida bienvenida y con muchos saludos a la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Sabina Friedrich, y el señor Celso Amorim, ex chanciller y ex ministro de Defensa de Brasil. A su vez, extendemos este saludo de bienvenida al señor José Antonio Sanahuja. Nos alegra mucho contar para este espacio con un moderador de tanto renombre internacional y que lleva décadas trabajando para promover las buenas relaciones entre América Latina y Europa. Les dejo entonces con este maravilloso y enriquecedor panel y les deseo a todos y todas una magnífica semana en este segundo congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. A continuación, veremos el video saludo oficial de Niels Annen, viceministro de Asuntos Exteriores de Alemania y miembro del Parlamento alemán por el Partido Socialdemócrata. Excelencias, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Friedrich Ebert por haber organizado de nuevo este congreso tan importante. La pandemia ha incrementado la desigualdad social tanto en Europa como en Latinoamérica. Las personas más vulnerables son las que más sufren los efectos de esta crisis global. América Latina se ha convertido en un epicentro de la enfermedad.
En este contexto, el avance en la lucha contra la pobreza se está viendo comprometido. La situación para las mujeres es especialmente precaria, ya que están más expuestas a la violencia doméstica o a la pérdida de ingresos. Si hay algo que hemos aprendido de esta pandemia es que para superar los obstáculos hay que colaborar. Uno de los debates de esta conferencia se ocupará de las consecuencias de las elecciones en Estados Unidos. En los últimos años hemos visto a la administración estadounidense alejándose del multilateralismo. Ya tenemos la esperanza de que un nuevo gobierno vuelva a priorizar la colaboración internacional. Más allá de las clásicas amenazas a nuestra seguridad, hoy por hoy nos enfrentamos a nuevos retos, tanto para nosotros como para las generaciones que están por venir. Temas de vital importancia como la seguridad ambiental deberían ser una prioridad en nuestras agendas. Los efectos del cambio climático y sus consecuencias, como el aumento del nivel del mar, sequías o tormentas tropicales, como el huracán ETA y Iota en Centroamérica. La digitalización y la inteligencia artificial son avances importantes, pero a la vez causan preocupación en mucha gente que teme por su puesto de trabajo. Señoras y señores, vivimos en la era de los fake news. Nuestros procesos y valores democráticos se ven cada vez más afectados por la desinformación que pretende destabilizarnos. Aunque la cantidad de conflictos entre estados esté disminuyendo de nivel global, los conflictos entre grupos dentro de un mismo país aumentan. Con su amplia experiencia, Alemania y Europa pueden apoyar a los países latinoamericanos para resolver sus conflictos. Me gustaría resaltar que no debemos centrarnos en las diferencias que hay entre nuestras regiones, sino en las similitudes. La seguridad de un país o un continente se consigue y se conserva mediante un enfoque de integración. Eso incluye también medidas preventivas y de destabilización de crisis. Con la Iniciativa para Latinoamérica y el Caribe, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere reforzar el diálogo entre Alemania y a los países de la región. Alemania ha apoyado a sus amigos latinoamericanos y caribeños mediante el envío de ayuda humanitaria y en forma de material y expertos sanitarios. A través de la red Unidas, promovemos proyectos para apoyar a los derechos de las mujeres y a la democracia en la región. La iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert resalta la necesidad de colaborar también en el ámbito de la seguridad. Podemos aprender mucho el uno del otro para proteger a nuestros ciudadanos y nuestros sistemas democráticos. Les deseo una conferencia interesante y fructífera. Muchísimas gracias. Bueno, para entrar en materia, hemos invitado a José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina de España, quien será el moderador de una conversación entre dos personas que, además de estar en la política, son expertas en temas de seguridad y defensa. Me refiero a Sabina Frederick, ministra de Seguridad de Argentina, y a Celso Amorim, ex canciller y ex ministro de Defensa de Brasil, quienes abordarán los desafíos de la seguridad en América Latina y la necesidad de dar respuestas innovadoras. Señor José Antonio Sanahuja, tiene usted la palabra. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en qué lugar se encuentren. La verdad es que es un honor y un privilegio estar aquí esta tarde. Y quisiera en primer lugar
celebrar que podamos reunirnos, ¿no? Que nos haya reunido la Fundación Ebert, y recordar que hace un año, en la primera edición de este congreso, pues pudimos hacerlo físicamente. Yo creo que hay que resaltar la voluntad de dar continuidad a este esfuerzo de reflexión y de diálogo por parte de la Fundación Ebert, y que está demostrando que, bueno, que la pandemia no nos va a parar, ¿no? En esa reflexión, porque justamente ahora es más necesaria, si cabe, que anteriormente. ¿Quién hubiera dicho hace un año que íbamos a reunirnos de esta manera, ¿no? Y con tantas preguntas y tantos interrogantes que la pandemia pues, ha traído, ¿no? Que en muchos casos nos están llevando pues, a una reflexión renovada sobre la seguridad, sobre los riesgos y sobre las amenazas, ¿no? Quizás, si se me permite un pequeño apunte antes de dar paso a nuestros panelistas, ¿no? Una idea que ha cobrado renovada relevancia es la idea de riesgo global que planteó en su momento el sociólogo Ulrich Beck, ¿no? Y que la pandemia pues, ha ilustrado de una manera tan dramática. Y también, ¿no? Esa idea que se ha resaltado inicialmente de que en el centro de la seguridad, de la preocupación por la seguridad, debe estar el ser humano, ¿no? Ahora nos encontramos con una pandemia. Discutiremos si es riesgo, si es amenaza, hasta qué punto afecta o no a las agendas tradicionales de seguridad, pero desde luego lo que esta pandemia está planteando es hasta qué punto tenemos que colocar al ser humano, a la persona humana en el centro de esta discusión. Bueno, son muchísimos interrogantes, llevamos unos meses de preocupación, pero también de reflexión muy intensa sobre estas cuestiones que estoy convencido que en este panel y en este congreso pues vamos a tener ocasión de profundizar. Y para ello tenemos, ya no me voy a extender más, porque quien tiene que hablar son nuestros dos invitados de este panel, que son dos personalidades verdaderamente excepcionales, ¿no? Y a las que quiero presentar sin más dilación. Ya se ha dicho, ¿no? Son dos personas, esto sí me gustaría destacarlo, inicialmente, que tienen en común la práctica política y la reflexión, incluso también en el ámbito académico. Y además han hecho gala en distintos momentos de relacionar esa reflexión académica con la práctica política, ¿no? Y recordarnos, como decía el filósofo Jürgen Habermas, ¿no? Que la política es también una actividad ética, ¿no? Porque está orientada por valores e impulsada por principios, ¿no? Permítame, en primer lugar, presentar en el orden en el que van a intervenir a Sabina Frederick, ¿no? Que, como ya se ha señalado, es actualmente la ministra de Seguridad de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2019. Entre 2009 y 2011 fue subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación de la Argentina y tiene una larga trayectoria en el abordaje, ¿no? de cuestiones como el papel de las fuerzas de seguridad, las políticas públicas en materia de seguridad. Hay que destacar también su papel como coordinadora de proyectos internacionales de investigación. Y en el ámbito académico, recordar que es licenciada en Antropología, especialista en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Antropología Social por la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, profesora también titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora independiente del CONICET. Tenemos también con nosotros a Celso Amorín, que es diplomático de carrera, ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, el que más tiempo ha tenido en esas funciones hasta la fecha, entre 1993-94 y después entre 2003 y 2010 como ministro de Asuntos Exteriores y como ministro de Defensa entre 2011 y 2014. Amorín es una destacada figura también a la que seguimos en el ámbito académico y en el debate público. Ha escrito libros, artículos sobre asuntos que van desde la política exterior, la dimensión cultural, ¿no? Aborda muchísimas facetas, ¿no? de la discusión académica y política. Uno de sus últimos trabajos es Acting Globally, Memories of Brazil Assertive Foreign Policy, que ha sido publicado con el apoyo de Kofi Annan y Noam Chomsky, ¿no? Amorín ha sido Visiting Fellow en la Harvard Kennedy School en 2011 y 2015 y Distinguished Fellow en el King's College. Ha participado en varios think tanks, comités y paneles sobre asuntos de interés global nombrado, uno de los 100
principales pensadores globales de la revista Foreign Policy Magazine en 2010, con la clasificación además de número 6. Y en el 2009 la revista Foreign Policy se refirió a él como el mejor ministro de Relaciones Exteriores del mundo, ¿no? Para dar inicio a este panel, ¿no? Me voy a permitir, con la orientación de los organizadores, plantear varias preguntas orientativas, guía, que puedan servir para centrar nuestra discusión, ¿no? Y en particular, hay una pregunta que ya nos formulamos hace un año en el primer congreso, pero que ahora recobra, como señalaba, una renovada actualidad, ¿no? Y es, hay que volver a repasar, a redefinir los principales desafíos que la región enfrenta en materia de seguridad, ¿no? Es decir, nos ha cambiado la pandemia ese listado, son los desafíos tradicionales, son nuevos. Si son los tradicionales, ¿en qué medida se han visto transformados por estos acontecimientos? Y en particular, pregunta también relevante es si la pandemia representa un desafío adicional de seguridad o es, por el contrario, un asunto de salud pública ajeno a la seguridad. Y si están relacionados, ¿de qué manera están relacionados? Es decir, tenemos una discusión en relación a esta pregunta, quizás es útil adelantarlo, sobre en qué medida se puede securitizar o no una cuestión como una pandemia, ¿no? Tenemos también, en relación con ello, un problema antiguo, un problema anterior, que es el creciente rol de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la seguridad pública y la tendencia a la militarización de la seguridad en el contexto más amplio de una tendencia a la militarización de la política, que lleva a confundir los roles y las funciones de las Fuerzas Armadas con la policía, ¿no? Bueno, este problema lo discutíamos hace un año, pero de nuevo, como en otros muchos ámbitos, la pandemia parece haber agudizado, acelerado, profundizado algunas de estas tendencias. Y también sobre este asunto nos gustaría escuchar el punto de vista de nuestros panelistas. Crimen organizado, desde luego, asunto central, ¿no? Tenemos que volver sobre él a discutirlo dentro del catálogo o de la gama de cuestiones que nos preocupan desde una perspectiva de seguridad democrática, inclusiva, ¿no?, sostenible, como planteó Christine Birke al inicio del panel. ¿Cómo se relaciona ello, asunto que ha cobrado con la pandemia nueva actualidad, cómo se relaciona ello con el problema de la legitimidad democrática, ¿no? En un contexto tenemos en la región en la que ya veníamos de una situación de una gran desafección y crisis de confianza ciudadana en las instituciones que parece estar agudizándose en algunos países con la pandemia. Yo no puedo quitarme de la cabeza las imágenes de este fin de semana del Congreso de Guatemala ardiendo, ¿no?, que son unas imágenes que hablan por sí solas y que representan un síntoma, desde luego, de un problema mucho más de fondo y que lanzan un mensaje político de una extraordinaria contundencia relacionada con esta cuestión. Y las dos últimas cuestiones, ya para terminar, sobre las que ahora en esta primera ronda o después también nos gustaría escuchar sus puntos de vista, son respecto a la condición de actor de la región. La región coordina, coopera en estas materias, lo está haciendo menos, más. ¿Qué está perdiendo la región por no cooperar, por haber, digamos, perdido o dejado atrás o desmantelado sus organismos regionales en el ámbito de la seguridad? Esto refiero a la condición, en relación a la condición de actor. Y luego, respecto a los actores externos, ¿no? Pues tenemos actores que pugnan estratégicamente entre sí, de manera creciente, como Estados Unidos y China, ¿no? ¿Qué influencia tienen sobre las agendas de seguridad de la región? Y me permitiría añadir un actor adicional, ¿no?, aunque no figuraba en el texto, que es el de la Unión Europea. Puede ser socio o no, puede contribuir de alguna manera, debe hacerlo, ¿no?, a estos desafíos de la región. Bueno, son muchas preguntas, yo soy consciente de que a lo mejor no todas se pueden responder en este primer panel, pero bueno, que queden ahí, ¿no?, también para sucesivos paneles para que podamos profundizar sobre ellas. Dicho esto, pues daría la palabra en primer lugar a Sabrina Frederick, ¿no?, reiterando el agradecimiento por su presencia aquí, ¿no?, para que durante estos primeros minutos, 10 minutos, nos pueda dar una panorámica sobre estas cuestiones. Quiero simplemente mencionar que después de la intervención de los dos panelistas abriremos un primer turno para el diálogo entre ellos, plantearé alguna pregunta o repreguntaré alguna cuestión que haya quedado en el tintero, y posteriormente a esa segunda intervención abriremos el chat,
de la aplicación de Zoom para que quienes nos acompañan hoy puedan formular por escrito sus preguntas, que yo trasladaré a nuestros panelistas. Muchísimas gracias de nuevo y tiene la palabra Sabrina Frederick. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Friedrich Ebert por haberme invitado a ser parte de esta conferencia inaugural en estos tiempos tan extraños que nos toca vivir así a la distancia. Para mí es un honor también compartir esta conferencia con Celso Amorín. Voy a tratar de dar respuesta a todas esas preguntas que cada una tiene una complejidad en sí misma. En primer lugar, creo que hay un punto clave acá para resaltar, que es la diversidad que hay en la región, en América Latina. Yo creo que es importante dar cuenta de esa diversidad. Los países que integran la región tienen muchas características en común. Hay un sistema de intercambios muy fluidos de personas, comercio, pero también hay diversidades culturales, políticas que creo que es importante tener en cuenta. En ese sentido, y para darle un contexto general a las preguntas que José Antonio ha formulado y que nos invitan a reflexionar, quiero señalar la especificidad que tiene la Argentina en cuanto a su sistema de seguridad. La Argentina es un país federal que cuenta con 24 jurisdicciones, provincias. Cada provincia tiene su policía y hay un Ministerio de Seguridad de la Nación, que es el que yo conduzco en este momento, que tiene 4 fuerzas federales a cargo, que suman unos 90.000 efectivos. La ley de seguridad interior en la Argentina, que es de principios de los 90, se combina con la ley de defensa nacional, que es de fines de los 80, y que establece y delimita muy claramente, se ha convertido en una política de Estado en Argentina, las funciones de sus Fuerzas Armadas y las funciones de sus fuerzas de seguridad. Esto quiero aclararlo porque en el contexto en el que nos puso la emergencia sanitaria, la pandemia, la Argentina hizo uso de sus fuerzas policiales, provinciales y de seguridad para controlar la circulación, que fue una de las políticas, entre muchas otras, no securitarias, por cierto, que desarrolló el Estado Nacional. Me voy a centrar un poco en esa pregunta y luego sigo por otras de índole un poco más general. En Argentina la pandemia, está claro, desató medidas que, como decía, que pusieron a las fuerzas de seguridad en un lugar central. Los controles a la circulación, el cierre de las fronteras, la repatriación y expatriación de turistas que estaban en la Argentina en su momento, tuvo a las fuerzas de seguridad provinciales y federales ocupando un lugar central. Esa excepcionalidad, ¿no? Ese poder excepcional que se le dio a las fuerzas de seguridad, fue un poder acotado en el tiempo. Y eso, digamos, dependió de los decretos que sucesivamente el presidente de la Nación firmó entre marzo y noviembre de este año. Es decir, hubo momentos en los que las fuerzas de seguridad tuvieron un rol más estricto, hubo causas penales que se iniciaron a quienes faltaban a las medidas que se tomaban para evitar la circulación, y eso generó, por cierto, episodios de violencia institucional que quedaron acotados en el tiempo, y digamos que hasta el mes de agosto tuvimos que lamentar episodios de ese tipo. Pero las Fuerzas Armadas no tuvieron un lugar en el control de la circulación, tuvieron un lugar importante en la logística, en el abastecimiento, en la provisión de herramientas que otras instituciones del Estado Nacional no pueden realizar. Pero en Argentina, para que el papel de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas estuviera acotado durante la pandemia, fue fundamental el rol que tuvieron medidas que se tomaron durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, de subsidios a 9 millones de personas, trabajadores informales, trabajadores de la economía popular,
empleadas domésticas que no podían concurrir a sus respectivos trabajos y fueron asistidos por el Estado Nacional. Hubo también un sistema de subsidios a las empresas y a los trabajadores formales, y eso contuvo en gran medida la situación durante los meses más complejos. Es decir, con este ejemplo quiero reforzar una idea, que es que no hay desecuritización sin el papel central que cumplen otras áreas del Estado, las áreas de desarrollo social, las áreas de trabajo, las áreas de salud, las áreas de mujeres en nuestro caso, es decir, las áreas de justicia. Es decir, es muy importante, yo creo, para llevar adelante este desafío de la desecuritización, el fortalecimiento de otras áreas del Estado nacional y de los estados provinciales. Para dar de alguna manera cierre a esa pregunta sobre la pandemia. Nosotros hace menos de un año que estamos en el gobierno. El presidente Alberto Fernández inició su gestión en diciembre, hubo 3 meses normales, para llamarlo de una manera, y luego se inició el proceso de emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19. En Argentina lo que uno nota, yo creo que es algo que es un fenómeno que se puede ver en otros países de la región para encontrar elementos en común, es la extinción del papel central de la justicia. Nosotros verificamos en Argentina que hay una demanda de seguridad sin justicia. Una demanda de seguridad que tiene a los ministerios de seguridad y a las policías como actores centrales, menospreciando el papel de los procesos penales en la determinación de las sanciones que correspondan a quien comete un delito. Y esto se puede ver en la demanda, inclusive nosotros heredamos de la gestión neoliberal del gobierno de Cambiemos, una serie de protocolos que tendían a poner a la policía en el lugar de casi ejecutar a supuestos delincuentes frente a la comisión de un supuesto delito. Y esta demanda no cesó, aunque se terminó el gobierno de Cambiemos, la demanda todavía existe y hay una tarea ahí pedagógica de quienes gobernamos para devolverle a la justicia el lugar que debe tener en un Estado de Derecho. Y por supuesto también eso implica, ¿no?, reformas en el sistema de justicia para que la justicia tenga tiempos normales, ¿no?, en su capacidad de dar sentencia a determinados hechos que ocurren y que sufre la población. Por otro lado, para desecuritizar algunos terrenos en los que se ha introducido la seguridad en este sentido, ¿no?, como omisión de la justicia, que nosotros rechazamos, desde nuestra gestión le hemos dado un lugar central, y la pandemia nos ha obligado en algún sentido, nos ha desafiado, ¿no?, a desarrollar este mecanismo de una manera muy casi cotidiana, que es intentar la herramienta de resolver los conflictos de forma alternativa, sin acudir a la fuerza en primera instancia, sino acudir a la fuerza pública en última instancia. Durante toda la emergencia sanitaria y aún hoy, se han suscitado infinidad de conflictos, muchos de ellos asociados a la circulación de productores, a la circulación de trabajadores, pero también tenemos conflictos de más larga data, que son anteriores, mucho más, digamos, que tienen décadas, como es, por ejemplo, los conflictos que tienen los pueblos originarios en Argentina, conflictos de tierras, muchos de ellos, que nos han obligado y nos siguen obligando a intentar el mecanismo del diálogo y de la negociación y del acercamiento, es decir, volver a darle a la política, ¿no?, en un sentido de acercamiento de posiciones, también un lugar importante en las áreas de seguridad. Y esto es algo que nosotros lo ejercitamos cotidianamente, nos lleva mucho tiempo, no tiene rédito político, porque hay muchos conflictos que no se ven, justamente porque hay mucho trabajo de diálogo y de acercamiento
previo. El otro desafío que para nosotros también es muy importante en el modo en que se administra la fuerza y se da seguridad, es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y análisis criminal de las policías y de las fuerzas de seguridad. Nosotros lo desarrollamos en particular con los 90.000 efectivos que nos dependen, pero también transmitimos a las provincias que tienen sus propias policías la importancia de darle mayor entidad a esta dimensión, que significa que la policía no solo actúa frente a la flagrancia del hecho, sino que debe actuar fundamentalmente en articulación con el Poder Judicial, con mayor capacitación para poder desarrollar investigaciones que permitan desbaratar organizaciones criminales, que no solo atiendan el delito callejero, el delito menor, que por supuesto que es dañino, ¿no? Para las personas, pero que sabemos que mucho de ese delito está muy vinculado con organizaciones de tráfico y de criminalidad y de mercados ilícitos de mayor envergadura, a las que normalmente los estados en América Latina no combaten. Para nosotros eso es central y es importante, no solo en el tráfico de drogas ilícitas, que ha sido en los 4 años que pasaron de gobierno de Cambiemos el delito principal perseguido, sino en otros delitos ambientales que traen penosas consecuencias en la calidad de vida de la población, delito de tráfico de armas, el delito de lavado de activos, el delito de trata de personas con fines sexuales y laborales. Sigo avanzando y espero, José Antonio, que me cortes cuando tenga que hablar Celso. También nosotros creemos que este trabajo de fortalecimiento sobre las capacidades de investigación y análisis criminal, que no necesariamente, que no tienen fronteras, porque muchas de esas redes, por supuesto, son redes de criminalidad que atraviesan las fronteras, que nos ponen a nosotros a trabajar con fuerzas de seguridad en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Chile, o en otros países que no son limítrofes. Son muy importantes, quiero decir, como herramientas de la gestión de la seguridad, también para evitar la captación de niños y jóvenes en redes criminales. Es decir, atacar, no ir por abajo, sino por arriba de las organizaciones criminales para poder cortar esas formas de captación. Vuelvo a insistir, todo este trabajo sin el fortalecimiento de otras áreas del Estado es realmente un trabajo en vano, ¿no? Así que hace falta trabajar siempre con otros y es también parte de nuestra gestión, la articulación con los ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, para poder ir sobre este tipo de cuestiones. Una última cuestión que me parece que también es clave en este proceso de securitización es repensar las fronteras. Repensar las fronteras, sobre todo las fronteras terrestres y fluviales. En Argentina nosotros tenemos un país con kilómetros y kilómetros de frontera, con características muy distintas a la frontera con Chile, la frontera con Bolivia y Paraguay en el norte, o la frontera con Brasil y la frontera con Uruguay. Nosotros creemos en fronteras de integración, en fronteras donde las personas que circulan y digamos están dentro, digamos, de esquemas de intercambio, ¿no?, de bienes y de servicios lícitos, deben poder fluir con cierta libertad, ¿no?, con los condicionantes y los requisitos que pone cada país, pero sin ser sometida o mezclada con los tráficos ilegales de personas, de objetos y de sustancias. Nosotros tenemos un programa de inversión en las fronteras
se inicia en este mes, durante todo el próximo año, en 8 pasos fronterizos para mejorar la infraestructura, el equipamiento y facilitar el tránsito de las personas que, bueno, tienen por supuesto fines que hacen al bien común. Solo para cerrar y dar lugar a las palabras de Celso, que seguro tiene cosas más interesantes para decir que yo, por su larga experiencia y su trayectoria también, que creo y un poco a la última pregunta tuya, José Antonio, que me parece muy relevante. Nosotros en estos 11 meses de gestión nos encontramos con por supuesto, instrumentos de cooperación entre las policías. Interpol, particularmente para nosotros, es realmente un mecanismo muy profesional y muy digamos, trabaja con mucha celeridad, está muy articulado con la Policía Federal Argentina y con las policías de Paraguay, y también con las policías en Europa, y nos ha sido de mucha ayuda en muchas circunstancias, pero está faltando, y yo creo que es imprescindible contar con lo que supo hacer la UNASUR en su momento, que es ofrecer una herramienta de cooperación a nivel político y no solo a nivel policial. Y me parece que esa cooperación no debe estar solo centrada en, por supuesto, digamos, es algo importante, sin duda, que esta cooperación contribuya a identificar redes internacionales de crimen y de ilícitos, pero también es importante, me parece, para conocer mejor las políticas de seguridad y otras políticas que coadyuvan a la seguridad en los países de la región. Me parece que esa cooperación es central, y esa cooperación yo creo que fortalecería inclusive cualquier cooperación que nosotros podamos desarrollar con la Unión Europea, que por supuesto que es un socio, pero también es un socio, siempre lo digo, Estados Unidos, en la medida en que uno consiga determinar claramente cuál es la política, ¿no? Soberana de seguridad, también puede ser un buen socio, pero sin ese esquema de cooperación regional, yo creo que vamos a debilitar en algún punto la región. Y digo esto para terminar, aún sabiendo que los regímenes que gobiernan hoy los países de la región son bastante distintos, muchos de ellos, bueno, tienen posturas opuestas. Creo que aún así habría que intentar ese camino, porque solos en esta región, cada país solo en esta región, creo que asume, digamos, una tarea y una responsabilidad mucho más difícil de que tenga, sobre todo, resultados mejores para la población que gobernamos. Bueno, muchas gracias. Me quedo aquí. Muchas gracias, ministra. Desde luego nos dejas muy bien planteada la discusión. Vamos a continuar ahora con la intervención del ministro Amorín. Por favor, tiene la palabra. Después hacemos la primera ronda de... Bueno, gracias a la Fundación Frederick Ebert por me haber invitado. Un gran gusto estar escuchando mi amiga Sabrina también. Es un gran gusto. Yo tengo en los últimos años dicho que la luz viene de Argentina, ¿no? Sobre todo en los últimos años, con la elección de Alberto Fernández, con el equipo que ha creado, con incluso una posición muy clara en términos de género, en otros términos también, que demuestra una preocupación con cuestiones que son centrales a la seguridad, porque creo, voy a decir algunas cosas obvias, pero obvio que no se puede tratar de la cuestión de la seguridad separadamente de la cuestión de la desigualdad, por ejemplo, que en nuestros países es uno de los peores problemas. Y creo que uno de los problemas más graves en Brasil hoy es, digamos, la actitud de negación. Hay una negación en relación al problema del clima, hubo una negación muy fuerte, sigue habiendo en relación a la cuestión de la pandemia, y hay una negación muy fuerte en relación a los problemas reales. Yo voy a empezar con una cosa muy concreta, muy puntual, pero que es muy expresiva. Hace 2 días, una persona, un brasileño,
afrodescendente, negro, estaba en un supermercado, en un gran shopping center de Porto Alegre, una ciudad grande, bien desarrollada, estaba ahí, no sé cuál es la razón, pero el hecho es que le pegaron hasta la muerte. Fue un caso muy parecido con el de George Floyd en Estados Unidos. Entonces, y ahí es obvio que en eso hay un problema de desigualdad social, no sé cuáles fueron las razones que estuvieron ahí inmediatas, pero de todas maneras hay un problema de desigualdad social, pero hay también un problema muy grave de racismo en Brasil. Y bueno, como se ha dicho tantas veces por filósofos, por psicólogos y por otros, que el primer paso para resolver un problema es reconocerlo como un problema, ¿no? Si uno no reconoce que existe el problema, no lo resuelve. Y nosotros tuvimos la ocasión de escuchar al vicepresidente de la República decir que no hay racismo en Brasil, que eso es falso, es algo utilizado por la izquierda. Y después escuchamos también lo que es más grave, porque pasó casi 10 minutos de su discurso en el foro de los BRICS, el presidente diciendo nuevamente que no hay racismo, que todo esto es una maniobra de los que quieren dominar el país, dividir el pueblo. Bueno, no es la visión del pueblo negro en Brasil. Yo no soy, tengo algún contacto y veo que fue una cosa de gran choque, de gran conflicto. No estoy solamente subrayando esto, porque, digamos, aunque haya sido ministro de Defensa, y voy a hablar un poco de esto, obviamente con eso tenía alguna relación con el problema de la seguridad, pero también fui, en algún momento se cogitó de mi nombre para ser gobernador de Río de Janeiro. Yo al final no quise, pero tuve alguna involucración en estudiar los temas, y es obvio que si uno no resuelve los problemas básicos de la desigualdad, de la pobreza, de la salud, de todos los problemas que tienen que ver con la seguridad humana, en un sentido más vasto, no hay cómo resolver la cuestión de seguridad pública. No estoy diciendo ni desconociendo que hay una dimensión específica, quizá, en que las policías, fuerzas de seguridad tienen que estar presentes, pero si uno no tiene una visión que los problemas reales, que la raíz de los problemas está en esas desigualdades sociales, en esos desequilibrios sociales, uno no va a resolver nada, va a aumentar siempre el nivel de represión sin obtener resultados, ¿no? Además de lo que se está viendo, se está asistiendo en Brasil en varias áreas. Pero bueno, eso es un aspecto. Me parece que es un aspecto central. Pero como Sabrina tocó también la cuestión de la división de tareas entre las Fuerzas Armadas y la policía, voy a mencionar un poco cómo es en Brasil, porque me tocó directamente tratar de algunos aspectos como ministro de Defensa. En tesis, las Fuerzas Armadas no tienen que ocuparse de seguridad pública, que para inicio no está en la esfera federal, salvo los considerados crímenes federales, como es el narcotráfico, algunos lavados de dinero, pero en la gran mayoría de los casos está en la esfera de los estados, de las provincias. Estados, porque en Brasil es una unión de estados federales. Y dentro de los estados lo que hay son las fuerzas de seguridad pública. Hay una gran discusión hoy en Brasil, ya hace algún tiempo, sobre el carácter excesivamente militarizado de las policías en Brasil, que es una herencia, en parte, por lo menos una herencia de los tiempos de la dictadura, y que tiene no solo, se refleja en la estructura, que es una estructura un poco copiada de la estructura de las Fuerzas Armadas, en las policías estaduales, pero sobre todo en la filosofía. Creo que lo más grave es la filosofía, porque la verdad es que hay una policía civil también que para investigación, y ella también no es menos violenta que la policía militar, y en Estados Unidos hemos visto también escenas de la policía de los estados, que tampoco es militarizada en el sentido que es la nuestra, y tampoco se resuelve el problema. Pero sí hay un problema muy grave, en mi opinión, que es de la filosofía de una policía militar. Ella tiene un enemigo. Las personas que están al margen de la ley o cerca de ello, y las áreas grises son muy frecuentes, y es muy común que una persona inocente sea muerta
o directamente o como efecto colateral de las cosas, pero en gran parte eso viene de la visión que la policía militar tiene un enemigo. Si uno mira la manera como son entrenadas, a la manera como se comportan, incluso en sus ejercicios físicos, ejercicios conjuntos, se ve que hay una visión contra el enemigo. ¿Y quiénes son los enemigos? Los enemigos son los pobres, los negros, claro, quizá también los que están en el crimen, los criminosos, pero vuelvo a decir, como en Brasil es algo muy, incluso físicamente, muy mezclado, hace todo muy difícil y el hecho hace con que, por ejemplo, la proporción de personas muertas por la policía, los negros están mucho más allá, como están también mucho más allá en las prisiones, los cárceles, como también además en Estados Unidos, ¿no? Pero en Brasil, con los niveles de pobreza son más grandes, esto es más grave. Entonces, eso es otro problema. En tesis, vuelvo a decir, las Fuerzas Armadas, que son, hay una policía federal, pero es una especie de FBI, digamos, ¿no? Guardadas las debidas proporciones, es una policía que no va a ocuparse directamente de las cuestiones de seguridad pública. Pero las Fuerzas Armadas, que en tesis tienen como misión la defensa del país, pero hay alguna abertura que es la permisión que las Fuerzas Armadas participen del orden público cuando hay una demanda específica, o mejor diciendo, cuando hay una falla total de los órganos provinciales, de los órganos locales, estaduales. En tesis, hay muchas salvaguardas para que eso no sea utilizado de manera errada. Por ejemplo, yo como ministro de Defensa, varias veces, cuando hay situaciones como, por ejemplo, eventos como la Copa del Mundo o la preparación en los Juegos Olímpicos, ya no era yo, pero no sé si está me siguiendo, la internet no está muy buena, pero de todas maneras. Hay situaciones como la visita del Papa, la conferencia de Río +20, grandes conferencias globales, ahí es natural que las Fuerzas Armadas, como en cualquier otro país del mundo, tengan un rol importante en la seguridad, porque la seguridad es jefe de Estado. Pero en otros casos de seguridad pública, en principio, no debería tener, salvo cuando el propio gobernador del Estado dice que sus fuerzas ya no son capaces de tratar con la situación. Eso ocurrió en Brasil con alguna frecuencia, entre otras razones, por el hecho que se permitió, quizá es un error, pero eso es algo que ha pasado, que las policías estaduales, las policías pueden estar también en huelga. Si hay una huelga de las policías, por definición, las fuerzas locales no pueden estar al tanto de enfrentar los problemas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es una cosa que tendría que ser utilizada con gran moderación. Y debo decir que en parte por los propios gobernadores que era un recurso fácil, creo que eso se expandió más de que lo debía. Y porque hay un riesgo. Y el riesgo se asistió, por ejemplo, cuando ya después del golpe contra Dilma en el gobierno Temer, cuando hubo una cuestión de mucha inseguridad en Río de Janeiro que ha sido explotada y utilizada de manera incluso sensacionalista por los medios de comunicación para justificar una intervención federal en Río de Janeiro. Entonces, ahí hay un riesgo y ahí sí las Fuerzas Armadas entraron y en principio tenían la presencia, el control de la seguridad. Y lo que era un gran riesgo, pienso yo, incluso político. Al final las cosas caminaron en otro sentido, no fue eso la causa principal de la situación que tenemos hoy de Bolsonaro. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, en términos de la seguridad específica de Río de Janeiro, las cosas no se pasaron bien, las Fuerzas Armadas no actuaron bien. Es suficiente decir que todos escucharon hablar de la consejera municipal Marielle Franco, que era negra, mujer negra que ha sido asesinada, estaba ahí en las fuerzas federales, y nada, no se descubrió nada, no llegó al final la investigación, no sé si algún día se va a llegar. Entonces, para demostrar que la Fuerza Armada Federal no es una buena sustitución para una policía profesional.
una policía de investigación profesional que tiene que hacer las cosas. Claro que todo eso es muy difícil en la democracia, mantener el control de las fuerzas de seguridad, pero eso es algo esencial. Bueno, yo creo que, digamos así, esos son dos de los puntos esenciales que quería mencionar. Digamos, primero, la desigualdad de raza, de género, de clase, que existe como el factor principal de la inseguridad en un país como Brasil. Eso, en cuanto no se ataca eso de manera fuerte, eso no es objeto de ataque, no se tendrá seguridad en las grandes ciudades en Brasil. Uno ve el crecimiento de la policía, el crecimiento de la utilización de armamento pesado, y los problemas también están aumentando. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión que es muy importante desde el punto de vista de la democracia es de marcar muy bien el rol de las policías locales y locales que sean, dependiendo de la naturaleza del país, federal o unitario, que sea, pero el rol de la policía, que tiene que ver más bien con la seguridad pública, y el rol de la Fuerza Armada. Sí, ministro, si puede esto, breve, para que podamos tener después también tiempo termine, por favor, pero le pedía un poquito de brevedad para poder pasar después de otra ronda. No, Gracias, para mí ministro. está bien, no tengo necesidad de hablar nada más. Bueno, muchas gracias, ministro. No quería interrumpirle, sino simplemente pedirle un poquito más de brevedad. Es solamente para terminar. Por favor. Es importante terminar con ese razonamiento. Es que es importante hacer la separación en las Fuerzas Armadas y la policía, como se hace en Argentina, se hace en teoría en Brasil, pero eso tampoco es decisivo, porque como vimos, por ejemplo, en Bolivia hace un año, las fuerzas que apoyaron el golpe inicialmente han sido fuerzas irregulares y la policía. Entonces, la cuestión es más compleja, pero todos que tienen armas tienen que estar bajo de vigilancia del poder civil, del poder democrático. Esa es la cosa más importante. Y no al revés, que es como ha pasado en nuestro país. Muchas gracias, ministro. Yo creo que han salido muchos aspectos. Intentaré al final hacer una síntesis recordando lo que es el propósito de este congreso, ¿no? Que se trata de definir una concepción democrática, inclusiva y sostenible de seguridad, ¿no? Desde un punto de vista progresista, y hacerla descender a las políticas concretas y a las realidades concretas que estamos enfrentando. Pero hay dos aspectos que han aparecido que me parecen interesantes y sobre los que yo les pediría una ronda adicional, antes de dar paso a las preguntas de nuestros participantes, algunas de las cuales ya ha aparecido en el chat. Yo les animo, por cierto, a quienes quieran hacerlo, a irlas poniendo ya. Una de estas cuestiones tiene que ver con la desigualdad, pero hay un factor añadido que ha aparecido en la intervención del ministro Amorim. Hay desigualdad además multidimensional, por razones de riqueza, por razones de etnia, por razones étnico-culturales que afecta a determinados colectivos, pero un factor adicional a la desigualdad es el clasismo y el racismo, que es eminentemente ideológico. Claro que está sustentado y reproduce la desigualdad, pero son fenómenos distintos, porque el argumento que ha señalado el ministro Amorim me parece importante. Buena parte de las ideologías punitivistas que está esgrimiendo la extrema derecha y los partidos más conservadores en América Latina, que se oponen a una concepción democrática de la seguridad, claro que parten de una situación de desigualdad multidimensional, pero además se apoyan en y alimentan y profundizan el racismo y el clasismo. Entonces la pregunta es, también desde una concepción progresista, democrática e inclusiva, ¿no deberíamos incorporar también como elemento justamente hacer frente a estos rasgos, a estos elementos ideológicos, ¿no? Primera cuestión. La segunda también ha aparecido en las dos intervenciones y además tiene ecos con lo que hemos visto con las movilizaciones del Black Lives Matter en los Estados Unidos, y es la paulatina militarización de la policía. Incluso en la estética y la imaginería, yo recuerdo hace unos años incluso un policía antimotines no tenía el aspecto que tiene hoy. Incluso, además, en algunos casos utilizan vehículos blindados, material en ocasiones de excedentes militares y métodos, además, cada vez más duros, ¿no? Y más represivos que son un indicador también de esa tendencia a la militarización. Así que aquí hay un problema distinto, o sea, porque bueno, podemos tener fuerzas policiales y fuerzas armadas muy separadas, pero esa tendencia a la militarización de las fuerzas policiales que se está dando en algunos países, ¿no? ¿No debería ser también
una cuestión que debiéramos incluir en la agenda. Bueno, yo les pediría una reflexión rápida a nuestros dos panelistas en el mismo orden sobre estas cuestiones, si quieren añadir algo más a raíz de las intervenciones que cada uno de ellos han hecho, y después pasaríamos, me permitiría plantearles en una segunda ronda las preguntas que ya nos están haciendo nuestros participantes y que estoy recogiendo aquí ya en el chat. Así que, ministra Frederick. Bueno, gracias por las preguntas, y sí, la reflexión de Celso Morín también es muy fructífera. Por supuesto que en Argentina el problema de la desigualdad es un problema grave, es un problema que se ha incrementado en los últimos años, y es uno de los desafíos ya no del Ministerio de Seguridad, sino del presidente Alberto Fernández, lo ha dicho cada vez que puede, es ir por esa progresiva reducción de la desigualdad. Y la inseguridad y los problemas de seguridad están ligados indirectamente al problema de la desigualdad, aunque sabemos que hay otras variables que también coadyuvan para incrementar esos niveles de violencia. En Argentina el racismo existe, también es negado, tal vez más que en Brasil. Es muy difícil que en Argentina se reconozca esta problemática, son pocos quienes se refieren al racismo. Nosotros tenemos un Instituto Nacional contra la Discriminación que ha intentado poner este tema en agenda, pero no es un tema fácil. En Argentina no existe la categoría mestizo, ¿no? Es decir, hay una invisibilización y una reducción del racismo al clasismo muy grande, que también es bastante difícil de reconocer. Yo creo que este es un gran desafío, un gran desafío que requiere de instrumentos que exceden, insisto, que exceden el campo de la seguridad, que muchas veces uno encuentra a los propios afectados por las prácticas racistas y clasistas reproducir ese discurso. No solo los sectores ajenos, ¿no?, digamos, a la violencia que genera la discriminación, o sea, no solo los victimarios, sino muchas veces las víctimas. Y ese es el gran desafío. Yo creo que nosotros tenemos que pensarlo desde diferentes puntos de vista, sobre todo en contextos de extrema desigualdad y en un universo, en un clima social en donde, me parece que promovido en gran medida por el neoliberalismo, que es la idea de la salvación individual, ¿no? La pérdida de la relación al otro como camino para construir, ¿no?, un futuro y un presente mejor. Por otra parte, respecto de la militarización de las policías, yo vuelvo un poco al argumento de mi breve exposición. En Argentina, en estos últimos meses, en lo que va de nuestra gestión, nosotros hemos eludido esa militarización de la policía, la hemos intentado sortear y hemos tratado de que la intervención de las fuerzas de seguridad en el control de la circulación sea principalmente practicado como cuidado, como protección, como un mecanismo más de cuidado sanitario de la población. Por supuesto que acá hay ambigüedades, no las voy a eludir, pero ese ha sido un poco el propósito y el semblante que le hemos dado, y lo hemos reforzado con una política de cuidado hacia las fuerzas de seguridad. Yo creo que esto también es una deuda del llamado progresismo en el terreno de la seguridad, que es tomar a los integrantes de la fuerza de seguridad como trabajadores y trabajadoras particulares, con sus especificidades, sus riesgos, sus sacrificios, y darles a ellos también una política de cuidado que nosotros hemos desarrollado tanto en el plano sanitario como salarial, recomponiendo estructuras salariales con muchos componentes de su salario negro. En fin, creo que ese también es una deuda del progresismo. Y vuelvo sobre este argumento, decía, del lugar que tienen la justicia y la política en la seguridad.
no es posible. La militarización normalmente es vista como un reforzamiento de las capacidades de ejercicio arbitrario de la fuerza. Y yo creo que hay un componente de lo militar en nuestra gendarmería, por ejemplo, que no es negativo, que es la disciplina que suele tener esa institución, que aún conserva, y una cierta organización que permite desarrollar ciertas tareas que otras fuerzas policiales no hacen. Y nuevamente el lugar de la justicia. Me parece que seguridad, fuerzas de seguridad sin justicia, sin una justicia que funcione en forma articulada, haciendo su parte, es imposible el Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que hay que volver sobre ese punto para correr el papel de las fuerzas policiales militarizadas o ejerciendo un poder discrecional. Muchas gracias, ministra. Ministro Amorín, tiene la palabra para responder a estas cuestiones. Bueno, eu já mais ou menos hablé de essas questões, não tenho muito a añadir, salvo quizás dos cosas. Una que, claro que los países son distintos unos de los otros. Yo diría que en Brasil la cuestión racial es una cuestión central, absolutamente central para la democracia, para el Estado de Derecho, para la igualdad social. Y creo que lo mismo pasa, quizá no tanto con afrodescendientes, pero con población indígena en otros países de América Latina, pero en algunos también con afrodescendientes. Pero en Brasil, la situación, no que no existe problema con los indígenas, existe mucho, pero son, digamos, en términos globales del país, la cuestión con afrodescendientes es más fuerte y el prejuicio social es más fuerte, es más evidente. Bueno, porque por la razón de la herencia de la esclavitud. Entonces, uno ve un negro, sabe que es el descendiente de esclavos. Y entonces, todo ese racismo que ya existía en las clases dominantes del tiempo de la monarquía en Brasil, de la esclavitud, siguió y de alguna manera se reforzó con la inmigración europea. Lo lamento decir, porque mis abuelos son uno de España, otro de Portugal, pero la verdad es que eso se reforzó y hoy es muy fuerte, y hoy es utilizado. Y creo que hay también una agravación de todo eso, es que no hablamos aquí, pero quizá no sería muy largo, pero es muy difícil hablar de todas esas inseguridades que existen, que son ligadas a la cuestión de desigualdad, pero tal igual con el sistema capitalista. El sistema capitalista, se habla del neoliberalismo como si el neoliberalismo fuera una cosa totalmente abstracta, pero el neoliberalismo es la forma actual de existencia del sistema capitalista. El neoliberalismo que llegó a una globalización absurda en términos de finanzas, en términos de muchas otras cosas. Pero no voy a entrar en eso. Pero ¿por qué digo eso? Porque claro que es muy importante tener acciones afirmativas, distribución de ingresos como tuvimos en Brasil, el Bolsa Familia, otras cosas así. Pero el sistema crea de nuevo, recrea, si puedo decir así, la desigualdad. Entonces es necesario comprender que para tener una sociedad más justa, y creo que la pandemia lo demostró eso claramente, tenemos que aumentar el espacio público. Las personas tienen que entender que eso es necesario en salud, en educación, pero en algún caso también en infraestructura, en creación de empleos, etc. Entonces, esta es una cuestión que creo que es muy importante, incluso que fundaciones como la Fundación Friedrich Ebert vean, porque esa es la desigualdad. Bueno, hay otros aspectos que me gustaría hablar un poco más. Quizá cuando usted habló, José Antonio, en relación al incendio del Congreso en Guatemala, difícil no pensar en el incendio de Reichstag, ¿no? Es difícil no pensar que eso pueda ser una provocación para justificar más represión. Entonces también hay que ver esas cosas de esta manera, pero eso es un aspecto político. ¿Por qué digo eso? Porque hablamos mucho del retraso de nuestra élite, de las élites conservadoras en nuestro país, que son las que se ven ahí en Argentina, en Brasil, en todas partes, y la situación, digamos, de paroxismo que tenemos hoy en Brasil en relación a eso. Pero esas élites no sobrevivirían sin el apoyo del gran capital internacional, de las élites internacionales. Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a ver, usted ha mencionado ahí en un contexto la elección en Estados Unidos, puede ser que a corto plazo Estados Unidos no van a cambiar, obviamente, pero a corto plazo
pueden tener un efecto positivo en la situación de países como Brasil. Muy corto ahí sobre eso. Bueno, sobre la justicia, solamente una palabrita, que en Brasil una otra tragedia, que la propia justicia perdió mucho de la credibilidad por la manera como actuó con el lawfare, ¿no? Con la utilización política de la justicia en contra de los gobiernos progresistas y a los políticos progresistas. Esto es una otra historia, pero tiene que ver también con la seguridad individual, la seguridad de poder tener sus opiniones políticas, la seguridad de poder trabajar por la reforma social necesaria en nuestro país. Y la integración, última palabra, que Sabrina habló, y yo no puedo dejar de hablar, obviamente, estuve muy involucrado con eso, pero es esencial para nosotros estarmos juntos, incluso para actuar en el gran tablero internacional. Tenemos que América Latina, América del Sur especialmente, que tiene mucho más en común quizás, pero también con abertura para América Latina y Caribe, estarmos juntos. Teníamos ahí el Consejo de Defensa, estábamos haciendo un consejo también para la parte de seguridad pública, seguridad ciudadana, como llamaban en Colombia, para la salud, por ejemplo, que es la seguridad humana. Teníamos un instituto ejemplar para la cooperación, para comprar medicamentos y cambiar informaciones. Todo eso se fue con la ideología neoliberal y con la ideología de la extrema, que se combinó con la ideología de extrema derecha en Brasil, por lo menos, que está en otro país. Muchas gracias, ministro. Tenemos unas preguntas, desde luego, muy interesantes que los participantes nos han hecho. Yo he tratado también de agruparlas, ¿no? Y hay tres, ¿no?, que tienen que ver con esta última cuestión. En parte ya se han respondido, pero en parte no. Justamente con la integración regional, la cooperación y la concertación regional en materia de seguridad, ¿no? Nos dice Eduardo Larco, ¿no?, que su pregunta tiene que ver justamente con la ausencia de integración regional y el hecho de que ello crea condiciones para que otros organismos, como la OEA, puedan irrumpir con agendas que son ajenas, que son externas, ¿no? En particular, como en el caso de Bolivia, la OEA pues, tuvo un papel, esto ya lo conocemos de sobra, un papel que quizás no hubiera sido el que fue si la región hubiera tenido mecanismos regionales fuertes para hacer frente a esas intromisiones. Ruth Diamint, la profesora Ruth Diamint, a quien aprovecho para saludar, ¿no?, nos dice que si UNASUR ha fracasado, ¿no?, ¿cuál será entonces el esquema que debe promover esa cooperación, esa integración regional? Bueno, estoy reproduciendo textualmente su pregunta, que en cierta forma es una afirmación que yo tampoco comparto, ¿no? UNASUR no fracasó, la hicieron fracasar, si se me permite introducir esta apreciación, pero bueno, yo transmito la pregunta tal y como la profesora Diamant la ha planteado. Y Marco Robledo nos plantea también esta cuestión, es decir, cómo reconstruir los marcos regionales para la cooperación. Sé que son tres preguntas relacionadas sobre esa cooperación regional que algo ya se ha mencionado, pero hay otras que también quisiera plantear para que puedan ir dando respuesta nuestros panelistas en esta siguiente ronda, ¿no? Una tiene que ver, una de las preguntas que nos plantean tiene que ver justamente, la plantea Sophie Junial, a si estamos hablando de militarización de la policía o un incremento de la intensidad de la fuerza que aplican, ¿no? Entonces, a ver qué opinan ustedes sobre esto. José Urquizo nos pregunta sobre nos plantea dos preguntas, ¿no?, que puedan extenderse un poquito más sobre los nuevos roles que están asumiendo las Fuerzas Armadas, de manera general, y en particular sobre las llamadas amenazas híbridas, que digamos que han ido emergiendo en la agenda de seguridad internacional y cómo han de abordarse desde la región. Pablo Celi, ¿no?, nos recuerda en su intervención, también aprovecho para saludarle, que, bueno, que el incremento de los conflictos sociales exige replantear, profundizar y precisar el concepto de seguridad como un asunto esencialmente político, como ha dicho además la ministra Federic. Y la pregunta es, desde esa premisa, desde su naturaleza esencialmente política, ¿cuál debe ser, ¿no?, el rol de los actores sociales, estatales y políticos para que puedan ser incluidos en el debate y la gestión de la política de seguridad, más allá de los organismos especializados sobre ello? Bueno, es una buena batería de preguntas, ¿no? Bueno, pues tienen de nuevo la palabra nuestros panelistas. Ministra Federic.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Respecto de la cuestión de la integración regional, sí, comparto que ha habido intenciones de hacer fracasar a la UNASUR, y eso ha debilitado no solo la integración, sino también la soberanía, ¿no?, de nuestros estados nacionales en la región. Así que ha tenido un doble impacto, ¿no? Que es lo preocupante, ¿no? Sobre todo lo segundo, como se ha visto, sobre todo en el caso de Bolivia, pero no solo ahí. El vacío que generó esta fragilidad de la UNASUR no lo ocupa nadie, no lo ocupa ninguna agencia. Yo estoy, digamos, de acuerdo en que es fundamental que tal vez sea la propia UNASUR, no sabemos si no puede ser la propia UNASUR nuevamente, no sé, no tengo, digamos, la expertise como para pronosticar o para definir hacia dónde habría que fortalecer esta línea. Creo que acá tienen que trabajar los Ministerios de Relaciones Exteriores, que son los que se ocupan de esos temas. Pero lo que sí está claro es que ninguna agencia ocupa este lugar. La OEA sí lo ocupó claramente en el caso de Bolivia, pero no tenemos agencias que estén trabajando en ese sentido. Si la reconstrucción de la UNASUR o de lo que decidamos que se llame ese organismo será primero a través de relaciones bilaterales y luego multilaterales, no lo sé, pero yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, porque eso genera debilidades en la soberanía nacional, no solo regional, sino nacional. En los años anteriores a nuestra gestión, por supuesto que avanzaron otras agencias. Avanzó el Comando Sur, hubo otras agencias, digamos, otros organismos internacionales extranjeros que avanzaron. Hoy ese avance en Argentina ha sido detenido. Hay cooperación, por supuesto, con Estados Unidos, pero sin el avance del modo en que lo vimos en los años pasados. Sobre el tema de la militarización como intensificación de la fuerza, la verdad que en el caso argentino hay un contraste muy grande entre nuestra gestión al frente del presidente Alberto Fernández y lo que ha pasado los 4 años anteriores, ¿no? Durante el gobierno de Cambiemos, donde ahí había expresiones que no voy a repetir, que alentaban el uso de la fuerza, la justicia por mano propia, en fin, toda una serie de mecanismos que son completamente antidemocráticos. Y también se alentaba el uso de la fuerza por parte de la fuerza en un sentido arbitrario, ¿no?, y discrecional por parte de las policías. Nosotros nos ocupamos de que esto sea lo más controlado posible. Hemos tenido situaciones para lamentar en el país en estos meses, pero hemos tratado de ser duros en cuanto a cómo hemos reaccionado en estos casos, y no hemos tenido protestas sociales donde ha habido uso indiscriminado de las fuerzas, excepto en la ciudad de Buenos Aires. Sobre los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, en Argentina se volvió a la reglamentación de la ley de defensa del gobierno de Néstor Kirchner. La reglamentación es la del 2006, y se vuelve a ubicar a las Fuerzas Armadas para intervenir en caso de amenaza de un Estado extranjero, ¿sí? Cosa que se había derogado durante el gobierno del presidente Macri, y había puesto a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, cosa que hoy ya no tenemos. Luego, sobre el tema de lo que yo mencionaba, que me parece que se refiere a la última pregunta, para darle intervención a la sociedad civil en la seguridad, en la gestión de la seguridad, yo creo que el lugar central es el de la prevención y la resolución alternativa de conflictos. Y ahí nuestro trabajo durante estos 11 meses ha sido vincularnos con organizaciones sociales, con organizaciones que representan a pueblos originarios, a productores, a trabajadores golondrina,
trabajadores migrantes, a organizaciones de migrantes, y tratar de tener contacto con esas organizaciones y usarlas, digamos, para recuperar su voz y su posición y sus intereses, y tratar así de llegar a puntos de acuerdo que permitan bueno, el desarrollo de actividades con las restricciones que ha establecido el aislamiento y el distanciamiento social que fijó el gobierno nacional. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Amorín. Le daríamos 5 minutos para que nos queden unos minutitos muy cortos para hacer una síntesis. Mejor no hablar, de todo lo que 5 se ha minutos dicho. no es nada, disculpe, no voy a hablar. No voy a hablar. Ministro, por favor. No, porque es muy poco, no hay. Voy a limitarme a una cosa, porque eso, sé que no es su opinión, que era la opinión que transmitió, pero solamente para decir una cosa. UNASUR no fracasó. UNASUR nació en 2008, muy reciente, el Tratado de Crescente. Tuve como 7, 8 años, después empezó una ofensiva justamente de los defensores del neoliberalismo que no quieren la integración de América del Sur. Lo que se ve hoy es la fragmentación de América del Sur, total, ¿no? Entonces, quedo muy contento que el gobierno de Bolivia, democráticamente electo, con una gran mayoría, una de sus primeras acciones internacionales es volver a UNASUR. Claro que son muy pocos, es necesario hacer una cosa más fuerte, eso va a depender del tiempo, dependerá de la evolución. Pero yo diría que eso es para hablar solamente de un aspecto que tiene que ver directamente con la seguridad de las personas. La más gran amenaza a la seguridad de las personas es la guerra. Yo digo eso de un país que no tiene una guerra externa, participamos de la guerra con los aliados, pero no tiene una guerra en su región hace 150 años. No tenemos un conflicto armado. Y por la primera vez estuvimos muy cerca de un conflicto armado, porque al invés de utilizar los mecanismos de buena voluntad, de consulta, de diálogo, en los cuales está basada nuestra Constitución, pero también la UNASUR, seguimos una visión militarista, una visión agresiva, una visión de cambio de régimen, que ha sido la visión patrocinada por el gobierno norteamericano, y también patrocinada por la OEA. Solamente con ese comentario, porque los demás, Sabrina ya mencionó muy bien, no tengo nada que añadir. Muchas gracias, ministro. En los minutos finales tengo la obligación, ¿no?, y la responsabilidad de hacer una suerte de síntesis y de recoger algunas ideas, respondiendo además, como decía, al propósito de este congreso, ¿no?, que es debatir desde una perspectiva de seguridad democrática, inclusiva y sostenible estas cuestiones, y proponer, digamos, conceptualizaciones y políticas derivadas de esas conceptualizaciones que puedan desarrollarse en la región. Y yo he recogido 9 ideas importantes de las, aunque breves, y le pido disculpas, ministro Amorín, por no haberle podido dar más tiempo, pero aunque breves, pero muy interesantes y muy profundas intervenciones de ambos panelistas. La primera de ellas, ¿no?, de estos elementos para el debate de lo que es una concepción democrática, inclusiva y sostenible de seguridad, es que hay que seguir trabajando sobre la división de funciones de las Fuerzas Armadas y la policía, haciendo frente a dinámicas de militarización de esas policías que también se están observando en otras latitudes, como es el caso de Estados Unidos. Segundo elemento que se ha destacado, ¿no?, es la necesidad de recuperar la idea de un enfoque integral de la seguridad, donde además de la actuación policial represiva, ¿no?, tienen que estar obviamente involucradas otras áreas de la política pública, las áreas sociales y las que tienen que ver con el ámbito económico y de otra índole, para evitar justamente una dinámica de securitización. Desecuritizar implica trabajar con otras áreas de política pública. Enfoque integral, tercera idea, implica también integrar la actuación de la policía junto con la de la justicia penal, a través del fortalecimiento de la justicia, y considerar, dar importancia a las funciones de policía judicial, de investigación que tengan estos cuerpos para apoyar justamente, para hacer frente a la lucha contra la impunidad y apoyar al poder judicial. Dimensión de investigación muy importante para hacer frente no solamente al delito cuando se produce, sino a las organizaciones delictivas que están detrás del mismo. Cuarta idea, ¿no?, la fuerza como último recurso y la importancia en una política de seguridad de la resolución de los conflictos mediante la mediación y mediante la negociación cuando sea necesario.
Quinta idea que se ha planteado, una concepción amplia del delito. No solamente fijarse en los delitos contra la propiedad más inmediatos, sino también los delitos ambientales, los delitos relacionados con la trata de personas o los que tienen que ver con esas otras organizaciones delictivas, porque obviamente hay sesgos, ¿no? Que tienen que ver también con sesgos de clase y sesgos ideológicos y solamente se privilegian un tipo de delitos. Sexta idea que se ha planteado, repensar las fronteras, ¿no? Las fronteras como espacio para ser desecuritizado y convertirlos en espacios de cooperación, ¿no? A través de una mayor integración y cooperación de las fuerzas de seguridad para que permitan las fronteras, por su naturaleza, pues el intercambio, ¿no? Y la comunicación. Séptima idea, ¿no? Desde luego hay que volver a situar en el centro de la discusión la desigualdad, pero además de la desigualdad basada en hechos objetivables de renta, de étnico-cultural, de género, también considerar el papel que en la cultura política y en el juego político tiene esa desigualdad, pues a través del racismo, del clasismo, que se relacionan con el punitivismo del que hacen gala determinadas fuerzas políticas. Evitar, como se ha dicho explícitamente, que el pobre o el negro sean convertidos en una suerte de enemigo interno del buen ciudadano, entrecomillado. Octava idea, la importancia fundamental de la cooperación y la integración regional, no solamente por la naturaleza transnacional de muchos de los riesgos y de las amenazas que requiere de esa cooperación para que puedan ser enfrentados. Me venía a la mente esa frase de nuevo de Ulrich Beck: si la seguridad es nacional, no será. Y la seguridad nacional es un concepto zombie, nos decía Ulrich Beck. Para ser seguridad tiene que ser necesariamente cooperativa. Y hoy la política realista en materia de seguridad, la verdadera realpolitik, es cooperativa y cosmopolita, porque si no, no podrá llevar a éxito. Claro, no solamente por esto, sino también por un imperativo de autonomía regional, de recuperación de la soberanía frente a las agencias y los actores externos. Y finalmente, noveno aspecto que se ha mencionado, la importancia, ¿no?, de una concepción de democracia deliberativa, de la deliberación pública con distintos actores sociales para que el debate de seguridad sea más amplio y llegue a acuerdos más consensuados y goce de una mayor legitimidad social. Espero, de una manera muy sintética, no haberme dejado nada fuera, tanto de las intervenciones muy útiles que agradezco de nuestros participantes, de las preguntas que nos han hecho. Nos quedarían un par de minutos por si la ministra o el ministro quieren hacer alguna apostilla, alguna puntualización a esta pequeña síntesis. Yo lo voy a dejar a Morín, que hable primero. No, para mí está bien, ya hablé bastante, ya está suficiente, ¿no? Muy importante escuchar lo que está pasando en Argentina, porque, como dice, Argentina es hoy, ¿cómo se dice en español? Farol, es the lighthouse para América Latina. ¿Ah? El faro para América Latina. Entonces, es muy importante. Y aquí, solamente eso, ver las cosas globalmente, no se puede hablar de seguridad separadamente de la desigualdad social sin la desigualdad racial y sin también relación con el sistema económico y la participación externa, extranjera en el sistema económico. Esas son las cosas todas que tienen que ver, que son un conjunto. Por eso es muy difícil a veces hablar de una manera muy puntual. Claro que es necesario tener cosas muy puntuales también, pero eso es el único comentario. Pues con estas palabras del ministro, que de nuevo pues agradezco, terminaríamos este primer panel. Según estoy viendo en el reloj, nos hemos mantenido plenamente en la hora prevista, que es la 1:30, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, y por mi parte también un agradecimiento. Ha sido un placer y un verdadero privilegio poder estar esta tarde o esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, ministra Sabina Federic, al ministro Celso Amorín y a la moderación del señor José Antonio Sanaúja, como dijimos al principio, director de la Fundación Carolina en España. Definitivamente son muchos los desafíos de seguridad en América Latina, cada país con sus particularidades y algunos aspectos en común. Y pues muchísimas gracias a los ministros que participaron con sus reflexiones, a los que definitivamente hay que asumir una mirada mucho más integral de la seguridad. Así finalizamos nuestro primer espacio del segundo Congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible,
Desafíos de la seguridad en tiempos de crisis múltiples. Un evento que es organizado por la Fundación Friedrich Ebert, apoyada por el diario El Espectador, Foreign Affairs y Es Global. Les recuerdo y agradecemos muchísimo a las casi 300 personas que estuvieron conectadas en los diferentes espacios del evento. Les recuerdo que volvemos a la 1:30 de la tarde con el primer panel, Seguridad, ¿qué es? Y varias reflexiones con un panel bastante nutrido. Muchísimas gracias.